comenzar con la próxima conferencia, que la realizará el doctor Agustín Ferraro, ingresando para comenzar con la próxima conferencia del doctor Agustín Ferraro. Le comentamos que la próxima conferencia después del doctor Ferraro va a ser la que va a disertar la doctora Beatrice Ábalos Davison. Le solicitamos que a medida que vamos ingresando, vamos haciendo silencio para poder presentar la próxima conferencia. Y repito que apelamos a la solidaridad de todos, de no dejar lugares vacíos en las filas para que podamos entrar todos los docentes que se encuentran en el exterior. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia, por el interés manifestado en acompañarnos en el día de hoy y también en estos días que va a llevarse a cabo el Congreso. Tengo el honor de presentar al doctor Agustín Ferraro, quien es argentino, residente en España. El doctor es experto en gestión y políticas públicas y teoría del Estado administrativo en América Latina. Es también profesor titular de Ciencia Política y Administración Pública en la Universidad de Salamanca, España. Es profesor asociado e investigador visitante en la Universidad de Princeton, Estados Unidos, tarea que desempeñó durante el primer semestre del año 2011. Además, ha sido ganador del concurso de trabajos de investigación 2009 del Instituto Nacional de Administración Pública del INAP de España por su libro Reinventando el Estado hacia una administración pública democrática y profesional en Iberoamérica. Además, el doctor Ferraro es becario de postdoctorado de la Fundación Alexander von Humboldt durante el año 2001 al 2003, investigador visitante en el Instituto de Estudios Globales y Regionales de Hamburgo, Alemania, y visitante académico en la London School for Economics and Political Science en el Reino Unido de Gran Bretaña. Ha publicado 4 libros y numerosos trabajos en libros y revistas científicas en castellano, inglés, alemán y portugués. Además, ha actuado como consultor en gestión y políticas públicas en misiones para gobiernos y organismos internacionales en diversos países de América Latina. La conferencia que va a desarrollar hoy se titula Estado, Nación y Sistema Educativo en América Latina, conflicto entre legitimación democrática y profundización del financiamiento público en educación. Quiero además dar un agradecimiento muy especial por la presencia del señor Ministro de Educación de Qatar. Son bienvenidos, así que bueno, los dejo con el doctor Ferraro para que desarrolle su tema. Hola, buenos días. Muchas gracias, Gabriela Troiani, por la presentación. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación al ministro de Educación de la provincia de San Luis y muchas gracias a la provincia y a todos ustedes que están aquí. Se ve el PowerPoint, ¿no? En las pantallas. Bueno, PowerPoint. Vamos a iniciar con 2 imágenes. A la derecha tenemos el cesante y a la izquierda el maestro de escuela en Francia en el siglo XIX. Son 2 imágenes que me parecen significativas porque, por un lado, en Francia es que se consolida esa idea de la educación
como institución nacional durante el siglo XIX que nosotros en Argentina tomamos. Lo que vemos en la figura del cesante es el funcionario público que se queda sin trabajo cuando cambia el gobierno. En España, a mediados del siglo XIX, esto era un fenómeno muy extendido, tan extendido que se convierte en un tipo social, ¿no? Fíjense ustedes que es un libro, Los españoles pintados por sí mismos, del año 1843, en donde vemos a un exfuncionario con un abrigo un poco gastado, un sombrero bastante estropeado y mirando la vidriera de una jamonería, una charcutería, porque se ve que ya no se lo puede comprar porque ha sido destituido de la función pública por el problema del clientelismo. Bueno, como decía Gabriela, yo soy argentino, trabajo hace 9 años en la Universidad de Salamanca, desde el año 2003 que estoy en la Universidad de Salamanca, pero se nota por la pronunciación, claro. Bueno, en Argentina la obra de Sarmiento consolida el modelo del Estado docente. Para nosotros, ya con la presidencia de Sarmiento y poco después, la educación se convierte en la política pública más fundamental del Estado y es parte de nuestra identidad nacional. De hecho, lo vemos en la canción Aurora, ¿no?, que se canta en las escuelas, y lo vemos en este acto. Esa idea de que para nosotros asociamos al sistema educativo con nuestra identidad como ciudadanos, como personas también. El Congreso Pedagógico de 1882 ya establece en la Argentina este consenso sobre la educación primaria, gratuita y obligatoria. Y luego, la creación del Consejo Nacional de Educación es un momento muy importante. Es un órgano de gestión independiente, que tiene financiamiento propio, tiene sus propios impuestos, que la tesorería tiene que girar mensualmente. El crecimiento espectacular de la educación, ustedes ven en Argentina los resultados en la educación entre 1900 y 1950, son los mejores de América Latina. Y esto, bueno, Cuba también tiene muy buenos resultados, como ustedes pueden ver en esa época, pero esto tiene que ver con el alto nivel de profesionalismo en el Consejo Nacional de Educación. El Consejo Nacional de Educación se crea con esa intención de que expertos en educación gestionen el sistema y que mantengan una continuidad de la política educativa, incluso con los cambios de gobierno. O sea que el Consejo Nacional de Educación entonces pueda gestionar la política educativa con independencia de los cambios de gobierno que resultan de las elecciones, ¿no?, que haya una continuidad y una autonomía financiera, que estén asegurados los recursos. El crecimiento de la educación en esa época en Argentina es muy impresionante. Esta es la parte más alegre, porque ahora vamos a ver los problemas. Ya bajo el régimen conservador, en 1913, en una serie de debates parlamentarios, Juan B. Justo señala la progresiva extensión del clientelismo político o del nepotismo en la gestión educativa. Esto es importante considerarlo, las denuncias de Juan B. Justo, porque David Rock, que es un famoso historiador de la Argentina, ha difundido la idea de que el clientelismo político empieza con Irigoyen, lo que no es cierto en realidad. Las denuncias de Juan B. Justo son una evidencia de qué extendido estaba la asignación de puestos de dirección en el sistema educativo por favores políticos o por vinculaciones personales, ¿no?, nepotismo. Fíjense ustedes lo que decía Juan B. Justo. Se debe a sus motivos el desarrollo hipertrófico que ha tomado el presupuesto de educación secundaria y educación especial. Viste muy bien eso de ser profesor de colegio nacional de escuela normal, mientras que la de maestro de escuela es una situación muy humilde. Esos puestos, entonces, los puestos más cotizados no eran el de maestro de escuela, que es una profesión muy trabajosa,
y a veces no muy bien remunerada, generalmente. Es una profesión muy sacrificada, sino los puestos sean en el nivel secundario, en la escuela normal, o los puestos de inspección, por ejemplo, los puestos de gestión. Ya en el régimen conservador tenemos este problema. Juan B. Justo denuncia un extendido clientelismo que comienza a afectar a la calidad del sistema educativo. Digamos, el Consejo Nacional de Educación empieza a perder su independencia, ¿no? Vemos aquí cómo los políticos logran, las autoridades políticas logran que las designaciones se hagan por criterio político o de influencia personal. Benjamín Villafañe, un radical antipersonalista, hace denuncias contra el gobierno de Irigoyen que, digamos, se ilustran también por otros estudios, ¿no? Y Benjamín Villafañe tiene su credibilidad porque luego durante la década infame continuó haciendo denuncias, o sea, no es que tenía una peculiar obsesión con Irigoyen, sino que Benjamín Villafañe, el hijo del que fue gobernador de Salta, realiza una tarea de investigación y denuncia de actos de corrupción, ¿no? Por supuesto que el lenguaje de Benjamín Villafañe no es tan elegante como el de Juan B. Justo. Fíjense lo que dice Benjamín Villafañe en su libro del año 28, que recoge discursos parlamentarios. En los colegios y escuelas acontecía algo aún peor. Atorrantes de la peor estirpe moral, sin inteligencia ni instrucción, fueron agraciados por la dirección de estos establecimientos en premio de trabajos electorales. Bueno, es un poco el vocabulario, no es como Juan B. Justo. Entonces, con lo que nos enfrentamos es con el problema de una pérdida del profesionalismo en la gestión educativa a raíz de esta exagerada influencia política. Es un fenómeno muy común en América Latina y es interesante considerar cómo ocurrió que países como España y Estados Unidos, estos dos casos en particular, lograsen profesionalizar la gestión pública en el ámbito de la educación y en otros ámbitos, siendo que durante el siglo XIX sus sistemas de administración estaban completamente politizados. Es lo que veíamos de la figura del cesante, lo que en Estados Unidos se llamaba el spoils system, amplio clientelismo. En Estados Unidos, durante el siglo XIX, un cambio de gobierno suponía el reemplazo de toda la administración pública, incluso de los empleados de correos o los maestros. En España, durante el siglo XIX, la situación era similar. El cesante, como tipo social, era ese ejército de desempleados que resultaban del cambio de gobierno. Y sin embargo, estos dos países durante el siglo XX logran mayor profesionalización en la gestión, en diversas áreas de política pública, de las cuales educación es fundamental. ¿Cómo hacen esto? Porque las denuncias de Juan B. Justo y de Benjamín Villafañe son muy interesantes, pero tienen un tono muy moral, lo que está bien. Es una denuncia en un tono moralizante de la corrupción implícita en esto de las designaciones políticas. Pero el problema con la denuncia solamente moral es que no atendemos, no pongamos atención en el diseño de gestión. Porque yo les comento algo. En España o en Estados Unidos, cuando lograron eliminar ese amplio clientelismo que en Latinoamérica seguimos teniendo, incluso en países como Brasil y Chile, fíjense ustedes la cantidad de designaciones políticas en las administraciones públicas centrales, incluso en Brasil o Chile, que tienen tradiciones administrativas más sólidas en América Latina, la cantidad de designaciones políticas de las que dispone el gobierno es muy amplia, mucho más amplia que en Estados Unidos o en España.
Y esto no ocurrió en Estados Unidos o en España porque haya habido una mejora moral. No es que los políticos dejaron de ser malos y pasaron a ser buenos. Además, sería absurdo pensar que los políticos en Estados Unidos o en España hoy en día son altos ejemplos de moralidad. No lo son. Hubo un cambio de diseño. El diseño de la gestión. Es un tema que lamentablemente se estudia poco. ¿Cómo hicieron en Estados Unidos o en España? Es la creación de organismos autónomos de gestión. En el caso de España son los cuerpos de funcionarios. Es una idea francesa, es el modelo que en Francia introduce Napoleón Bonaparte, el cuerpo permanente de funcionarios que no cambia con el cambio de gobierno. Yo recuerdo que en vista del amplio clientelismo y corrupción política que había en España durante el siglo XIX, una vez le pregunté a un amigo mío en España, que es un célebre experto en la administración pública española, le pregunté, puesto que la cultura de nuestros países es similar, ¿cómo hizo España? ¿Cómo es que logró España pasar una administración pública mucho más profesionalizada? Ven ustedes que el margen de designaciones con que cuenta un gobierno en España, al nivel de la administración central, es bastante reducido, ¿no? Vemos que en Argentina un gobierno nacional dispone de unas 19.000 designaciones políticas. En España están en las 350%, tienen un margen muy reducido para designar seguidores, designar personas leales políticamente. Entonces le pregunté esto a este experto español en la administración pública. Es una figura muy senior, ¿no? Muy veterana. Y recuerdo que él se lo pensó un poco y me dijo, bueno, lo que pasa es que ustedes, los argentinos, se independizaron demasiado pronto, me dicen, porque se perdieron la invasión de Napoleón. Porque ese modelo de los cuerpos de funcionarios es un modelo francés. Esto es una broma, porque España no lo adoptó con la invasión de Napoleón en 1808, sino mucho tiempo después, en 1918, 100 años, 110 años después. Es el hecho de ser vecinos, aunque bueno, nosotros también teníamos mucha influencia francesa en la etapa de formación del Estado, pero sin embargo los cuerpos de funcionarios no lo implementamos de la misma manera. En Estados Unidos es la agencia independiente. La agencia independiente de gestión que se legitima por una amplia reputación de profesionalismo. Yo aquí considero como ejemplo a la FDA, porque ustedes habrán visto que muchas veces en Latinoamérica, en Argentina, lo he visto, y en otros países, en Chile, se venden medicamentos o complementos alimentarios con el argumento, y un argumento que se utiliza para promoverlos, es que han sido aprobados por la FDA. Ustedes lo habrán visto. La Food and Drug Administration, ¿no? La Administración de Alimentos y Drogas en los Estados Unidos, que es una agencia completamente independiente del poder político, entonces se maneja con criterios muy profesionales. Por eso también es muy estable la política de ellos, ¿no? Es una ventaja que tiene el sistema americano. ¿Por qué nosotros no hicimos eso mismo? Porque... Perdón, argentino y tan inteligente y valioso. Le pido a los docentes, por favor, que hagan silencio. Al que no le interesa, que salga del estadio, por favor. Porque estamos ante un argentino valioso, inteligente, creativo, que está diciendo muchas verdades. Verdades que me quedé yo con muchas ganas de decir. Y no merece esta falta de respeto. Si los docentes no damos el ejemplo, ¿qué esperamos de los funcionarios públicos? Después nos quejamos. Bueno, muchas gracias, ha sido una llamada de orden, un poquito de disciplina. Bueno, sí. Entonces, ¿qué pasó con nosotros aquí? En parte,
Lo que ocurre con nosotros en Argentina es que no hemos discutido modelos de Estado. Fíjense una cosa. En los Estados Unidos, en el año 35, la Corte Suprema declara que la administración pública no está sujeta a la dirección del presidente. Es un caso constitucional muy famoso. Y nosotros vieron que en Argentina se supone que seguimos el constitucionalismo americano. Pero ese caso particular no se estudia en Argentina. Quien ha estudiado en facultades de Derecho sabrá que Humphreys Executor, particularmente, no es un caso constitucional que se estudie. En eso tenemos como un bloqueo, ¿no? O la noción de poder administrativo en Francia. Como en Francia la administración pública es independiente del poder político, ya a principios del siglo XX surge esa idea del poder administrativo, que es un poder del Estado para los franceses, ¿no? En los que hayan visto algo de derecho administrativo acá sabrán que en América Latina y en Argentina el poder administrativo se identifica con el poder ejecutivo. O sea, el jefe de la administración es el poder ejecutivo. Detrás de eso hay una concepción democrática del Estado, eso hay que reconocerlo. Yo les comento que en un trabajo que yo publiqué en el año 2006, una idea muy precaria, es una revista de los Estados Unidos, pero que publica también en castellano. Este trabajo está publicado en castellano, está aquí al pie de este PowerPoint. Yo menciono mucho una entrevista con un ministro de Educación de nivel nacional en Argentina, no voy a decir quién es, que él dice, muy honestamente, me parece a mí, que él cuando llega al ministerio, él necesita gente comprometida con su política. Entonces, por eso es que él ignoró a todo el gerenciamiento profesional, lo sacó del medio. A mí la gente del SINAPA me decía, claro, entraron a saco al ministerio. Son las dos visiones, ¿no? Entonces, claro, también hay una idea de que hay un mandato democrático detrás de eso. Lo que pasa es que en términos de diseño de gestión es un sistema imposible, porque hace que la autoridad política tenga toda la responsabilidad por la formulación y la implementación de las políticas. Es exagerado. Y vemos lo que ocurrió con el Consejo Nacional de Educación, un diseño que era bueno, que tuvo excelentes resultados hasta 1950, y después nosotros, en términos de resultados en el sistema educativo, a partir de 1950, en la comparación internacional, no tenemos resultados tan excelentes como teníamos, ¿no? O sea, bajó la calidad, bajó el financiamiento también, el problema del financiamiento, porque se abandonó esa noción de un financiamiento independiente. Y esto lo vamos a ver. ¿Cuál es el problema original del Consejo Nacional de Educación? Que no le asegura suficiente independencia. Fíjense ustedes, el nombramiento de los consejeros en el artículo 54 de la ley 1420 es una parte de la ley a la que se atiende poco, ¿no? La parte del diseño de la gestión. Pero lo que estoy diciendo, el mensaje que estoy transmitiendo, es que es una parte fundamental. Tenemos que atender más al diseño de la gestión. Fíjense, el nombramiento de los consejeros será hecho por el Poder Ejecutivo por sí solo y el del presidente con acuerdo del Senado. Le establece muy poca limitación al presidente en su función. Entonces, claro, el presidente es una autoridad política. Entonces, naturalmente, si el presidente tiene estas atribuciones, va a tener la responsabilidad. Y entonces luego viene la tendencia a masivas designaciones políticas. Que ustedes dirán, pensarán, ese ministro que yo entrevisté de Educación de la Nación u otros políticos, detrás de la idea del mandato democrático quizás hay un poco de cinismo también porque designan a mucha gente que son sus seguidores, sus leales, etc. Bueno, nadie es completamente honesto, 100%, los santos son completamente honestos, entonces quizás haya algo de eso, pero es muy importante el hecho de que todo ese clientelismo tiene una fundamentación democrática, hay que reconocérselo. ¿Pero por qué? Porque nosotros seguimos sin admitir esta noción de que el Estado y el gobierno son cosas separadas. El Estado tiene que ser una estructura permanente y no es poco democrático porque esté gestionado por profesionales. Porque el profesional, ¿cómo se legitima? Y con esto volvemos a Francia,
al origen de la educación pública gratuita obligatoria, que fue una idea francesa que nosotros tomamos. Es porque son instituciones nacionales. La nación se asocia con las instituciones permanentes del Estado. Nosotros, en ese sentido, hemos tenido un problema en el desarrollo de la nación y el Estado en este país, porque no vemos al Estado, a las instituciones permanentes del Estado como instituciones nacionales. Más bien, la dimensión nacional está en los movimientos políticos. Seguimos al día de hoy pensando que cierto partido político, cierto movimiento político representa a la nación. Y ustedes saben que eso no es sano para la democracia, porque viene la idea de que el que está en contra de un cierto gobierno, entonces es antipatriótico. Eso ha pasado siempre en la historia argentina. ¿Pero por qué? Porque en realidad, con este modelo que tenemos nosotros de exagerado dominio administrativo por parte del Poder Ejecutivo y el Poder Político, no hemos podido consolidar instituciones nacionales que sean instituciones profesionales de gestión. El Consejo Nacional de Educación lo fue durante unos años, pero era débil el modelo. Fíjense ustedes, le da demasiado margen al presidente. Las agencias independientes en Estados Unidos, los consejos independientes en España o en Francia, lo que hacen, por ejemplo, es incorporar estas designaciones por parte de organismos profesionales, por ejemplo, cuerpos consultivos de las propias instituciones educativas, le dan más participación justamente a los funcionarios del área en lo que es la autogestión administrativa, ¿no? Es ese modelo de independencia. Es un modelo que ha dado muy buenos resultados, pero claro, el funcionario profesional permanente no está elegido. Entonces no tiene esa legitimación política inmediata. Se legitima por su prestigio si hace una buena gestión, ¿no? Por eso es muy importante para el funcionario permanente hacer las cosas bien. Y por esa idea de nación. Curiosamente nosotros, en cuanto a la construcción del Estado, nuestro concepto de nación no ha apoyado suficientemente a la construcción de un Estado fuerte, un Estado sólido, profesional en la gestión, ¿no? Es algo que tenemos que tener en mente y que a nivel de los expertos en nuestro país, en Latinoamérica en general, tenemos un problema con eso porque los expertos no reconocen el hecho de que el Estado deba tener un ámbito de gestión independiente del gobierno. Como les decía, en el ámbito constitucional, por ejemplo, el principio del presidente como jefe de la administración, si bien la reforma del 94 en Argentina cambió esa fórmula, la reforma constitucional nacional, en los hechos sigue funcionando así. También es que nosotros tenemos una idea de que tiene que mandar una persona, tiene que haber una persona que sea la última responsable por todo, porque si no todo se va al demonio. Y no es una buena técnica de gestión. Pone demasiada responsabilidad, demasiada carga sobre una persona y no le da suficiente rol a los expertos en educación, ¿no? La gente que sale del propio sistema educativo. Por eso en España, por ejemplo, o en Francia, lo que vemos mucho es ese cuerpo de funcionarios en donde los funcionarios de manera permanente van haciendo carrera y llegan a los puestos de dirección más alta, ¿no? Y es un sistema que funciona muy bien. Ya ven, con el Consejo Nacional de Educación en Argentina hemos tenido un ejemplo excelente, pero que lamentablemente fue débil y eso generó esa politización, ¿no? Politización que vemos en las denuncias de Juan B. Justo y de Benjamín Villafañe. Pero insisto, quiero aclarar, es un error, me parece muy claro, de David Rock, la idea de que ha sido el irigoyenismo, que el régimen conservador no tenía márgenes de clientelismo político, sí que lo tenía. David Rock ha generado una noción que existe en la Argentina y que está equivocada, de que son los partidos del campo popular los que son más clientelistas, los que designan más a los seguidores, ¿no? Que el régimen conservador tuvo siempre una gestión más profesional del Estado.
En parte es cierto, el Consejo Nacional de Educación en un principio fue una muy buena creación, pero ya ven lo que pasó después. A veces, incluso, con lo que pasó con el régimen conservador, ahora volviendo al punto histórico, es que era más nepotismo personal, más la designación de, como dice Juan B. Justo, el marido de la hija, que no lo que es la búsqueda de la orientación política, ¿no? En ese sentido, el gobierno de Irigoyen lo que hacía era más democrático. Las designaciones no eran tanto por cuestiones de familia, sino por lealtad política, buscando esa orientación política, que yo reconozco. El político latinoamericano honestamente cree que tiene una responsabilidad de esto, pero es porque los expertos no le han dado suficiente importancia a lo que es la gestión independiente. No se lo reconoce. Los constitucionalistas no lo reconocen en América Latina. Los constitucionalistas son los primeros defensores del Poder Ejecutivo como jefe de la administración. Y los administrativistas, por ejemplo, en el ámbito del derecho administrativo tampoco. El poder administrativo lo asocian con el Ejecutivo, otra vez, en vez de verlo como un poder independiente del Estado. Así que nada, el Estado docente, volvemos a esta idea. A ver, Aprovecho para recordarles que si quieren hacer preguntas pueden escribirlas y se dirigen a las promotoras que están en el fondo y a los costados, levantan la mano y ellas nos van a acercar las preguntas a la mesa para cuando el doctor Ferraro finalice. Claro, si quieren irse formulando las preguntas. Para terminar, el Estado docente entonces fue una creación en buena medida argentina, pero que luego se reflejó en toda América Latina. En toda América Latina, en el siglo XIX, se hicieron grandes esfuerzos en el área educativa, se siguen haciendo, y lo que entonces con esta charla he querido proponer es una reflexión sobre el diseño institucional para que nuestro Estado, los estados nacionales y provinciales en la Argentina, se consoliden en este sentido con su misión originaria, que fue la docencia, tanto por su contribución a la ciudadanía como por su contribución al desarrollo económico. Bueno, nada más, muchas gracias. Como les decía, los invitamos, si hay alguna pregunta, levantan la mano, las promotoras nos van a alcanzar. Bueno, muchas gracias. Bien. Acá hay una pregunta, bueno, si usted conoce la situación del país de San Luis, en lo que tiene que ver a salud y educación, y en su país, entiendo que se refiere a España, ¿qué lugar ocupa la salud y la educación? Bueno, la cuestión presupuestaria, ¿no? La cuestión presupuestaria, vemos la solución, que fue una excelente solución, en la creación del Consejo Nacional de Educación. En realidad fue un modelo en el mundo el hecho de asegurarle impuestos que estaban destinados al Consejo Nacional de Educación y que la Tesorería Nacional debía girar todos los meses. Entonces, claro, yo entiendo la pregunta, ¿no? La falta de presupuesto, la falta de sueldos dignos, por ejemplo. Es cierto que yo, bueno, hace 9 años que vivo en España, antes de eso estuve estudiando varios años en Alemania, y en Europa sí, ha quedado un modelo que le da mucha importancia a la educación, pero también hay mucha protesta, mucha queja, mucho reclamo, porque más ahora que en Europa están también aplicándose un poco visiones neoliberales del Estado, hay ciertas visiones privatistas, eso es nuevo, eso en España no existía, ¿no? Y entonces, claro, surgen las tendencias a reducir el presupuesto en un contexto de crisis, ¿no? Por eso digo que es algo que siempre causa una
sana indignación, pero pensemos en cómo tener un diseño de gestión que asegure el presupuesto y lo asegure con independencia del cambio político, ¿no? Otra vez, eso sí que fue una ventaja del Consejo Nacional de Educación, si bien tuvo su deficiencia, ¿no? Su deficiencia que hizo que el sistema no fuera todo lo bueno que podría haber sido. Bueno, acá hay una pregunta: ¿cuál es la visión actual de la educación y el lugar que ocupa la docencia en nuestro país? ¿Por qué está? Sí. En cuanto a la docencia en nuestro país, es muy curioso que en Argentina es el maestro de escuela la figura nacional, ¿no? El maestro de escuela es una figura mítica en la conciencia nacional de los argentinos, eso está clarísimo. Pero fíjense ustedes que lamentablemente no hemos logrado lo mismo en el plano de la gestión educativa. Tuvimos un organismo muy sólido durante muchas décadas, el Consejo Nacional de Educación, pero luego se perdió. Y lo que tenemos ahora es la idea de gestión política de la educación, pero sería bueno consolidar instituciones profesionales para que entonces no solo el maestro que está en la clase, sino quien hace la gestión, también forme parte de un cuerpo profesional nacional de la gestión, ¿no? Independiente de la política. Por eso, pero el lugar que ocupa la docencia en nuestro país es fundamental. Ahora, lamentablemente, claro, nosotros, todos los que aquí son maestros dirán, claro, pero eso luego no se refleja en salarios dignos, en un financiamiento suficiente. Y no, claro, ese es el problema de la gestión. Bueno, acá hay 2 o 3 preguntas que entiendo que apuntan a lo mismo. Una de ellas dice cómo se puede generar un grupo de gestión independiente del poder político, quién lo elige. Esto se relaciona también con la otra pregunta: ¿cómo se logra que haya consenso político para hacer reformas o cambios en el gerenciamiento del sistema educativo? Y si me permite, también la quiero relacionar con una opinión de uno de ustedes que dice que es muy importante que haya actividades y que sigamos creciendo en lo que tiene que ver en educación, realizando cursos, congresos, pero que los modelos pueden ser muy buenos, pero cómo lograr que las personas que lo lleven a cabo tengan el profesionalismo suficiente. Bueno, siempre, claro, viene un poco el problema de que uno dice, pero en este sistema las autoridades políticas tienen mucha responsabilidad, pero también tienen mucho poder de gestión. Entonces, las autoridades políticas podrían restringirse a sí mismas. Eso parece como poco realista, ¿no? Pero yo estoy convencido de que el problema pasa por las visiones que hay del Estado entre los expertos. Porque en Argentina, sean los expertos en derecho constitucional, sean los expertos en derecho administrativo, sean los expertos en ciencia política, todos favorecen este modelo de Estado. La autonomía burocrática en la Argentina y en Latinoamérica no se reconoce como algo valioso. Es muy distinto eso a la visión europea. Y en general los políticos latinoamericanos y en Argentina son muy dados a las reformas, son muy reformistas y siguen mucho el consejo de los expertos. Fíjense ustedes la reforma constitucional del año 94, recordarán la idea del parlamentarismo, la idea de que había que reducir el sistema presidencial, que no fuera tan fuerte, y esto era una idea que surgió de los expertos, y bueno, se hizo una reforma constitucional en la Argentina, se hizo un plebiscito en Brasil también para cambiar a un sistema parlamentario. En toda Latinoamérica se han introducido figuras parlamentarias. Se redujo el presidencialismo, pero solo en el nivel político, en el nivel de la relación entre poderes políticos, no en la administración. Entonces, por eso es que se inicie esto depende también de que en el nivel de los expertos en gestión, en administración, en derecho constitucional, se propongan estas medidas. Yo creo que tenemos poco debate sobre el Estado. Ese es un poco el problema. Lo primero va a ser debatir sobre el Estado. Y ustedes dirán, por ejemplo,
muchos aquí que son docentes. Bueno, pero yo como docente no me puedo meter en el ámbito de la gestión. Ese es un error, porque fíjense cómo en los modelos más profesionales es el docente el que hace carrera y llega a la gestión. Nosotros muchas veces, el trabajador, digamos, de la función pública, se autoexcluye de lo que es la dimensión de la gestión, porque se piensa eso es la dimensión política. Pero nosotros el debate sobre los modelos de Estado, sobre el diseño institucional, es un debate que lo tenemos que llevar a cabo todos. Por eso es que yo creo que la cosa comienza por ahí, por ese debate. Tenemos tiempo para más preguntas y bueno, la verdad que son numerosas, así que voy a tratar de sintetizar. A ver, alguien pregunta cuál es la visión actual de la educación y el lugar que ocupa la docencia en nuestro país, y entiendo que esto podemos relacionarlo también si es posible que el Estado asegure una buena calidad educativa estatal o si se debe acudir a la educación privada para lograrlo, y también piden su opinión particular sobre el sistema educativo actual nacional. Bueno, la primera pregunta, la visión, el lugar que ocupa la docencia en nuestro país, ya mencionábamos el lugar fundamental en nuestra conciencia nacional, pero que tenemos problemas claros de gestión en la educación a nivel nacional y en algunas provincias, ¿no? Acudir a la educación privada para lograrlo. Yo creo que la educación en nuestro país es un derecho constitucional y es uno de los servicios públicos más fundamentales. Fíjense que hablamos del Estado docente. Yo creo que lo que está pasando ahora en Chile un poco muestra los límites de la provisión privada de la educación. Y hay un límite muy claro que es parte del debate en Chile, que es el hecho de que universidades privadas, yo he sido profesor invitado en una universidad norteamericana, volví hace poco, y es una universidad privada, pero lo que pasa es que las universidades privadas en los Estados Unidos, como Princeton, las prestigiosas universidades privadas, no son privadas, en el sentido en que lo que tienen es un espíritu de servicio al público, tienen un espíritu de servicio a la nación, son fundaciones, no tienen fines de lucro, nadie hace ganancia con eso, al contrario. En Estados Unidos tienen una tradición de filantropía, entonces es increíble en la Universidad de Princeton las donaciones que recibe, ¿no? Y eso lo tienen desde la época de la independencia de los Estados Unidos, tenían esa fuerte tradición de filantropía en el ámbito de la educación e instituciones que no tienen fines de lucro. Pero lo que pasa en Chile, lo que están reclamando los estudiantes y los profesores, es mayor fiscalización, porque las universidades privadas son fundaciones, formalmente, pero tienen fin de lucro, si no se las fiscaliza, porque el empresario latinoamericano, lamentablemente, en el ámbito de la educación, suele ver más bien una oportunidad de hacer un negocio. Esto es un hecho que hay que reconocer. Por eso es que para nosotros es muy difícil lograr tener instituciones privadas, como por ejemplo en el ámbito de las universidades, lo tienen en Estados Unidos, porque tienen esa tradición filantrópica. Pero yo he visto en universidades privadas en nuestro país más bien un cierto cinismo y un fin de lucro, y eso es muy problemático. Por eso yo no creo en la educación privada en América Latina, en nuestro país. No hay buenos ejemplos, me parece. Y además, tendríamos que cambiar totalmente nuestra idea del Estado, porque el modelo del Estado docente es un modelo que existe entre los historiadores, que el Estado latinoamericano, la noción de educar al soberano, la educación ciudadana, no veo a la educación privada pudiendo proveer eso, más con este espíritu empresario lucrativo, que no le hace bien a la educación. La educación, en países donde la educación privada es buena, funciona porque no hay ese espíritu lucrativo en el ámbito empresario. Al contrario, todo es al revés. Hay un espíritu filantrópico, así es la forma de que eso funcione.
¿Cómo cambiamos ese espíritu empresario en América Latina? Me parece muy complicado. Bueno, nuestros sistemas educativos con España son similares. Quizá en España lo que tiene más presencia son las instituciones educativas religiosas, pero con subvención estatal. Entonces han incorporado la educación religiosa, en vez de ser privada, está incorporada al sistema público, ¿no? Por lo demás, en general, en el ámbito nacional, español, en el ámbito estatal, lo que tenemos, lo que sí se nota, es ese mayor profesionalismo en la gestión, o sea, una gestión permanente y profesional. Entonces hay más continuidad. Uno de los problemas de una gestión muy politizada, aun cuando es democrática, eso hay que reconocerlo, es que cambian mucho las políticas. Eso en el ámbito educativo lo hemos visto mucho en la Argentina y siempre tiene efectos negativos, porque cambia el gobierno, sobre todo en el plano nacional, y cambia por completo la concepción, cambia la orientación de la educación. Hay demasiadas reformas, ¿no? En España, entonces, una diferencia estructural en la gestión es esa mayor permanencia. Como los profesionales de carrera tienen niveles de responsabilidad mucho más altos, los profesionales de carrera, claro, no cambian. Y el político, la autoridad política reconoce eso. Entonces respetan los programas que se vienen desarrollando, hay más continuidad. Bueno, para ir terminando, otra de las preguntas de uno de los participantes es ¿cómo cree usted que se puede enseñar cuando desde los gobiernos y medios de comunicación se utiliza el descrédito del docente para imponer políticas de ajuste neoliberales? Usted hizo mención bueno, esto lo tenemos hace 20 años, no es solo el descrédito del docente. Lamentablemente, la visión neoliberal del Estado se ha acompañado con una gran hostilidad hacia todos los ámbitos del servicio público. Me piden del público, me piden que pida silencio, porque hay personas del público que no pueden entender. Así que nada, silencio, por favor, silencio. Bueno, el descrédito en los últimos 20 años, yo lo analizo esto en mi libro Reinventando el Estado, ¿no? Este libro que ganó un premio, es un libro sobre los estados en América Latina, es un libro que ganó el premio del Instituto Nacional de Administración Pública en España, premio de investigación. Y aquí es el libro Reinventando el Estado, ¿no? Está editado por el Instituto Nacional de Administración Pública. Hay una tendencia a desacreditar a todas las áreas de la función pública. Lamentablemente en eso las visiones neoliberales que buscan un Estado mínimo han tenido esa tendencia, esa prédica un poco de desacreditar al funcionario. A mí me parece sumamente negativo. De hecho, en América Latina creo que lo que necesitamos son estados más sólidos y más profesionales, ¿no? Por eso es que, claro, para el docente, pero así como otros ámbitos, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación o en cualquier ámbito que ustedes se imaginen, ese descrédito al funcionario es muy negativo, porque además el funcionario público en América Latina siempre ha tenido un orgullo en su profesión y buena parte de la motivación en el trabajo ha sido la noción de servicio público. Pero esto en Europa también se lo reconoce y se lo promueve, quizá más que entre nosotros, el hecho de que es el orgullo del servicio público. Entonces, claro, en eso también la visión neoliberal del Estado es negativa para el funcionamiento del Estado porque lleva a la desmoralización del servidor público. Así que no, claro, yo en eso coincido con quien ha formulado esta pregunta, que expresa un cierto malestar por esto de que las visiones neoliberales desacrediten al docente que trabaja en el ámbito público. Otra de las preguntas dice si usted cree que es importante el control en el sistema educativo y en qué lugar lo pondría. Bueno, tenemos otra pregunta también muy interesante, la voy a mencionar que es por qué también en San Luis el ministro de Educación no es un docente.
digamos, nosotros, eso es uno de los temas que hemos discutido poco en este país, en los últimos 50 años. No se trata de reemplazar a la autoridad política por un funcionario de carrera, porque si no, ¿dónde queda la democracia? O sea, el ministro es un puesto político. Eso tiene que permanecer siendo político. Por eso es que no me parecería bien que restringamos, por ejemplo, sea de manera formal o informal, la idea de que el ministro de Educación tenga que ser un docente. No me parece una buena idea. Me parece importante que haya sistemas de gestión profesional que lleguen a altos niveles de responsabilidad, pero que no engloben al sector político. Yo mostré estadísticas latinoamericanas. El sector político de la gestión del Estado es exagerado, es demasiado. Pero tiene que haber un sector político. O sea, es necesario reducirlo en número, es necesario darle a los profesionales de la gestión más competencia, pero no eliminar la parte política. Y el ministro es un puesto político. Eso es parte del mandato democrático. El ministro no tiene que ser un experto de carrera, tiene que ser un líder político. Entonces, eso hay que reconocerlo y respetarlo, porque si no afectamos a la democracia. En vez de un Estado democrático, pasaríamos a tener un Estado profesional. Es el modelo de Napoleón, en realidad. Eso es lo que Napoleón Bonaparte quiso hacer en Francia, con muy buenos resultados, en realidad. Un Estado en que se gobierna solo de acuerdo al concepto del mérito, en donde todos los puestos son ocupados por mérito, pero no hay puestos de elección popular. Es el imperio del mérito, ¿no? Por eso es que Napoleón es la figura, digamos, señera de la administración pública francesa. Pero eso se va al otro extremo. Se va al otro extremo. Tampoco es cuestión de eliminar el sector político, ¿no? Y el control, ¿no? El control en el sistema educativo. Bueno, esta pregunta no me voy a poder detener porque nos llevaría a otro ámbito, pero yo creo que hay diferentes acepciones del control. En el control de la gestión, ese papel lo tiene que ejercer el Parlamento. Nosotros en la Argentina también tenemos un problema a ese nivel porque las asambleas legislativas provinciales o el Congreso Nacional consideran que no es su función intervenir, tener injerencia en la gestión. También se respeta ese principio presidencialista de la administración, que es un error. Un país que tiene una gestión pública muy buena, con un amplio control, es Chile. Y el secreto de la gestión pública chilena es que el parlamentario chileno está mucho más enterado. Está reuniéndose todas las semanas con funcionarios de la administración pública, ¿no? Pero eso es porque lo ven como parte de su función. Por eso es que en cuanto al control de la gestión, yo creo en el control político por parte del Parlamento, que en Argentina se ejerce demasiado poco, pero no es por falta de competencia ni por falta de voluntad, es que hay un modelo de Estado en donde todo lo que es gestión se piensa que lo tiene que hacer el Poder Ejecutivo, se piensa que es la autoridad política. Para mí ese modelo no funciona, los resultados no son buenos. Sí, ya vamos terminando. La última pregunta dice: ¿qué relación específica encuentra usted entre Estado, nación y economía en función de la educación? Bueno, ese es un punto muy interesante. Voy a mostrar una tabla. Que es que con la economía y el desarrollo económico, esto es una tesis que la había sostenido un famoso sociólogo alemán, Max Weber, que solo el desarrollo económico solo se produce en los países donde el Estado está profesionalizado, donde la gestión se hace por parte de profesionales, que hay una burocracia permanente del Estado sólida. Es como pasa en Alemania, ¿no? O en Gran Bretaña, o en Francia, países que se han convertido en países desarrollados. Y esto, en el año 99, hubo un sociólogo y un politólogo americanos que hicieron una demostración estadística de esta tesis. Y la educación es una área crucial en este ámbito, o sea que, es como dijo el gobernador de San Luis, está en el programa, ¿no? La gestión educativa
él no mencionó el punto de la profesionalización, ¿no? Pero una gestión educativa más profesional contribuye sin ninguna duda al desarrollo económico, porque es uno de los ámbitos clave, ¿no? Y eso está detrás de lo que Max Weber sostuvo en su momento y que luego se ha demostrado con técnicas estadísticas, que es el hecho de que un estado de funcionarios de carrera profesionales que tienen amplia responsabilidad en la gestión contribuye de manera decisiva al desarrollo económico. Y de hecho, no encontramos países desarrollados económicamente que no tengan ese modelo de Estado, el Estado de funcionarios de carrera. Bueno, para terminar, le quiero hacer entrega de una resolución ministerial declarando al nuevo visitante académico honorífico. Agradecemos la presencia del doctor Agustín Ferraro y damos por terminada la conferencia.